Tenía 13 años cuando nos cambiamos de casa. No era una mudanza común. Desde que llegamos, algo me decía que ese lugar no estaba bien. La casa era distinta a las de alrededor, no solo por el diseño, sino por el estado. La pintura estaba desgastada, medio cuarteada, como si nadie la hubiera habitado por años, aunque, según mis papás, apenas llevaba vacía un par de meses. Ese día llegamos en la tarde. Mis hermanos se apuraron a escoger sus cuartos y, como siempre me pasa, llegué tarde a la repartición. Me tocó el cuarto del fondo, el más alejado, casi pegado al patio trasero. No me importó al principio, pensé que tendría más privacidad. Ahora entiendo que esa distancia era por algo. La primera noche fue incómoda. No sé si por el cambio, por la emoción de estar en casa nueva o por otra cosa. Me costó mucho trabajo dormirme. Sentía como si alguien me estuviera viendo todo el tiempo. No lo decía, pero cada que me tapaba hasta la cabeza sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Una madrugada, mientras hacía tarea adelantada, noté algo raro. La computadora estaba encendida, no tenía música ni nada, pero juraría que alguien me estaba observando desde la ventana que daba al patio. No quise espantarme solo, así que me armé de valor y salí. Lo que no esperaba era que, apenas crucé la puerta trasera, ésta se cerrara de golpe tras de mí. Pero no fue una sola vez. Fueron 3 golpes, uno tras otro, como si alguien la empujara desde adentro. Corrí de regreso, pero no había nadie. Cerré bien todo y al día siguiente le conté a mi mamá. Desde entonces empezamos a usar más de un seguro en las puertas por las noches. Pero eso no sirvió de mucho. Cada noche era más rara que la anterior. No solo sentía que algo estaba mal en mi cuarto, sino que empecé a tener sueños muy intensos. No eran pesadillas como tal, eran más como si alguien me metiera imágenes o pensamientos que no eran míos. Una vez soñé que alguien susurraba mi nombre desde el closet, y otra noche vi una silueta parada frente a mi cama, solo mirándome, sin moverse. Lo más extraño fue que empecé a despertar con pequeñas marcas en el cuerpo. Nada exagerado, pero sí notables. Cortes finos en los brazos y el cuello. Pensé que podría haberme lastimado con algo mientras dormía, pero en el cuarto no tenía nada filoso. Tampoco había mascotas, así que no había manera de que fueran rasguños de un gato o algo parecido. Tiempo después adoptamos un cachorro. Era muy tranquilo, dormilón y juguetón, pero el día que lo llevé a mi cuarto cambió completamente. Se puso tenso, el pelo del lomo se le erizó y no paraba de gruñir hacia la esquina del cuarto donde estaba mi escritorio. No había nada. Lo intenté calmar, pero no quiso entrar. Se quedó en el pasillo, como si algo lo estuviera alejando a propósito. Después de eso, me fui acostumbrando a dormir con la puerta entreabierta y las luces del pasillo encendidas. No me atrevía a dormir con todo oscuro. Las marcas siguieron apareciendo por semanas, hasta que una noche soñé algo diferente. En el sueño, yo me despertaba dentro del mismo cuarto, pero todo estaba cubierto de una neblina espesa. La figura que veía antes frente a mi cama, ahora estaba sentada en la esquina, sonriéndome. No tenía rostro, solo una especie de hueco oscuro donde deberían ir los ojos y la boca. Me decía que ese cuarto era suyo, que siempre lo había sido y que yo solo era un intruso más. Desperté con una sensación horrible. Tenía las sábanas manchadas de sangre. No mucha, pero sí la suficiente como para preocuparme. Corrí al espejo y vi un corte delgado en la mejilla como hecho con una navaja. Esa fue la última noche que dormí ahí. Desde entonces, empecé a dormir en el sofá. Nunca volví a entrar a ese cuarto solo. Mis papás pensaban que estaba inventando cosas, pero cuando una vez vieron al perro ladrarle a la puerta sin razón alguna, empezaron a tener sus dudas.
Nadie más quiso usar ese cuarto. Terminó siendo un lugar donde solo guardábamos cajas o cosas viejas. Hoy en día ya no vivimos ahí. Nos mudamos hace años, pero esa habitación, esa esquina, sigue apareciendo en mis sueños de vez en cuando. No como pesadilla, sino como advertencia, como si algo me dijera que no he terminado con eso, que algún día, de una u otra forma, voy a tener que volver. Soy de Mexicali, Baja California. Para los que no conocen, esta ciudad queda a unas 2 horas de Tijuana si te vas por carretera, y entre esos 2 puntos está La Rumorosa. Una zona montañosa peligrosa, con curvas bien cerradas, acantilados a los lados y una fama medio pesada. Si no saben de qué hablo, búsquenla. La Rumorosa tiene historia, de la fea. Esto me pasó hace como un año, cuando fui a un concierto en Tijuana con unos amigos. Salimos temprano, llegamos bien, todo chido. El concierto terminó pasada la medianoche, y como todos trabajábamos al día siguiente, decidimos regresarnos directo. No íbamos tomados ni nada, nomás cansados y con esa adrenalina que traes después de un toquín. Yo iba manejando, Kenia venía de copiloto y otros 2 amigos dormidos en la parte de atrás. Como a la 1:30 salimos rumbo a Mexicali. Kenia iba poniendo música bajita, y aunque yo trataba de estar bien atento al camino, el cansancio ya empezaba a pegar. Aún así, venía tranquilo, nada raro. Hasta que llegamos a La Rumorosa. Era como eso de las 2:30 de la madrugada. Ya íbamos bajando por el tramo más oscuro, justo antes del segundo descansadero. Yo traía las luces altas porque la visibilidad estaba de la chingada. Y fue ahí, justo ahí, cuando la vi. A la orilla del camino, por el lado derecho, estaba una mujer. Así como lo oyes, estaba arrodillada con las manos sobre las piernas, como si estuviera rezando o esperando. No se movía. Parecía tener entre 25 y 30 años. Traía puesta una chamarra de mezclilla tipo Levi's, una blusa blanca y pantalón negro. El cabello, castaño tirándole a rojizo, le caía medio suelto. La iluminé de lleno con las luces del carro. La vi clarito, no había forma de confundirla con otra cosa. Y lo primero que pensé fue, ¿qué chingados hace una morra así, sola, arrodillada aquí a estas horas? Me puse tenso de volada. No había ni un carro cerca, ni luces, ni nada. El descanso estaba más adelante y ella estaba antes, como a medio kilómetro. Cuando pasamos justo a un lado de ella, me giré un poco y le dije a Kenia: «Oye, ¿viste a la morra esa que estaba ahí rezando?» Kenia volteó conmigo confundida. «¿De qué hablas?», me dijo. «No mames, ¿cómo que no viste? Estaba ahí, arrodillada, con las manos en las piernas, como rezando. Justo en la orilla, la iluminé con las luces». «Estás loco, güey, yo no vi nada», me dijo, bien segura. Me reí, pero de esos nervios que se te suben como si el cuerpo no supiera qué sentir. «No mames, Alf, no mames, jajajaja». Pero por dentro no me estaba riendo. Tenía un hueco en el estómago y una presión bien rara en el pecho. Seguimos manejando, pero ya nadie se durmió. Kenia y yo íbamos hablando bajito, tratando de analizar lo que había pasado. Me preguntaba si la neta lo había imaginado, si era el cansancio, si fue un reflejo o algo. Pero no, yo la vi. No fue una sombra. Era una mujer completa. Estaba demasiado clara. Lo peor fue llegar a mi casa. Me metí a la cama y no podía dormir. Cerraba los ojos y la volvía a ver, ahí arrodillada, inmóvil, viendo hacia el frente como si esperara algo o a alguien. Sin moverse, sin reaccionar al carro que se le acercaba. Lo más cabrón de todo es que, por más que trato, no recuerdo haberle visto la cara. Solo recuerdo su postura, su ropa, su cabello, pero su cara, no.
Eso es lo que más miedo me da. Y aunque he vuelto a pasar por la rumorosa varias veces desde esa noche, jamás la he vuelto a ver. Pero cada vez que paso por ese punto exacto, mi cuerpo se tensa y bajo un poco la velocidad, por si acaso. No por si la veo, sino por si vuelve a verme ella. Cuando visitaba a mi abuelo andaba haciendo una cisterna en el patio de la casa. Era una de esas casas viejas, de bloque gris y techo bajo, donde cada rincón se sentía cargado de historia y humedad. Mientras cavaban, encontraron bolsas negras enterradas. Eran varias. Al abrirlas, salió un olor raro, como a humedad, tierra vieja y algo más, algo podrido. Dentro había zapatos, ropa vieja, unos muñecos bien raros como de brujería, hechos de trapo y con alfileres clavados, y huesos, un chorro de huesos pequeños que la neta no parecían humanos. Mi abuelo decía que eran de animales, pero hasta él mismo se veía nervioso. La casa tenía 2 recámaras. Una era bien chiquita, apenas cabía una cama individual y una cómoda, pero la otra era grandota, más del doble de tamaño. Y aunque pareciera mejor, siempre se sentía pesada, como si el aire se pusiera denso cuando entrabas, como si algo te estuviera observando. Ahí, a todos mis tíos les tocó ver o escuchar cosas raras. Y no era de niños, ¿eh? Ya de grandes seguían diciendo que los espantaban. Esa recámara tenía un espejo de cuerpo completo, de esos amplios que abarcaban media pared, de marco de madera vieja que crujía cuando pasaba cerca, y casi siempre lo tapaban con sábanas o toallas porque, según, soñaban que alguien salía o los miraba desde el espejo. Mi prima, la más grande, hasta lloró una vez, diciendo que una niña se le quería meter en el sueño. Otras veces decían que veían movimientos en el reflejo, como si alguien caminara dentro de la habitación. Una Navidad, que nos juntamos toda la familia, como 6 o 7 personas acabaron durmiendo en esa recámara. Eran como las 3 de la madrugada cuando, de la nada, un juguete empezó a sonar y a prender luces. Era una pelotita de esas de Play School, amarilla y suavecita, donde metías piezas de formas. Todos nos despertamos sobresaltados. Mi tío Toño agarró la pelotita, la abrió y nos dimos cuenta que no tenía baterías. Seguro se cayó y se conectó algo adentro, dijo mi primo Sergio, medio nervioso, pero nadie estaba convencido. La neta, nos quedamos viendo unos a otros, sabiendo que no era normal. Por si fuera poco, a uno de mis primos más berrinchudos le habían quitado la chapa de la puerta porque siempre hacía dramas y se encerraba. Un día, todos estábamos en la otra recámara, unas 6 personas, platicando y bromeando. De repente, escuchamos como si azotaran la puerta de la recámara grande. Se escuchó un golpe seco, fuerte, que nos hizo brincar del susto. Desde nuestra recámara podíamos ver si la luz estaba prendida o apagada, porque las paredes de arriba tenían una ventila que dejaba pasar algo de luz. Vimos que la luz de la recámara grande se apagó. Luego escuchamos los gritos desesperados de mi primo. «¡Abran, cabrones! ¡Sáquenme!», chillaba desde adentro. Nosotros juramos que nadie se había movido de la recámara. Todos estábamos ahí, con la puerta cerrada. Nadie había salido ni podría haberlo hecho sin que los demás nos diéramos cuenta. Corrimos a abrir la puerta y la encontramos trabada, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. «¡Ábranme!», seguía gritando, golpeando con los puños la madera. Tuvimos que empujar entre varios para abrirla. Cuando logramos hacerlo, mi primo salió corriendo llorando, diciendo que había visto a alguien parado frente al espejo, que se le quedaba viendo fijo, sin moverse. Juraba que era una señora de cabello largo y vestido blanco, pero que no tenía cara. Esa noche nadie quiso volver a dormir ahí.
Tapamos el espejo con cobijas, cerramos la puerta y mejor todos nos quedamos amontonados en la otra recámara. Nadie habló mucho, todos nos hacíamos los dormidos, pero en el fondo todos estábamos igual de espantados. Nunca supimos qué era exactamente lo que rondaba en esa casa. Algunos decían que era por las cosas enterradas que encontraron en la cisterna, otros que era el espejo, y otros más que ya la casa estaba maldita desde antes, desde quién sabe cuántas generaciones atrás. Desde niño me acostumbré a moverme entre las sombras de la casa sin miedo. Para mí era normal salir al patio a buscar algo todo en penumbras. Nunca prendía luces. La casa, vieja como los secretos que guarda, había sido construida antes de que mi mamá naciera. Según me contaba mi familia, allá por los años 40, mi bisabuela María, una mujer de carácter fuerte pero de mirada tierna, dio su último suspiro aquí. No quiso morir en hospital ni rodeada de doctores, quiso hacerlo en su casa. Mi mamá juraba que desde ese día la casa cambió. Una madrugada fría de noviembre, de esas que cortan la cara aunque uno esté adentro. Me levanté como siempre, cerca de las 3, para alistarme para el trabajo. No encendí ninguna luz porque la costumbre era más fuerte que cualquier advertencia interna. Llegando al patio, sentí algo que jamás voy a olvidar. Una mano huesuda me agarró de la muñeca. Sentí los nudillos, los dedos flaquísimos. Me jaló tantito hacia atrás, como midiendo qué tanto podía resistir sin quebrarme. Me quedé paralizado. No me atreví a voltear. No sé cuánto duró ese momento. Quizá segundos, quizá toda la eternidad concentrada en un solo parpadeo. Cuando esos dedos helados soltaron mi muñeca, reaccioné y salí corriendo directo a la cochera. Me metí al carro, temblando, cerré todo. Revisé mi muñeca. Tenía marcas rojas como si alguien de verdad me hubiera sujetado con fuerza. Con el pasar de los días, la casa empezó a volverse más ruidosa, más viva. O los pasos, lentos, cansados, avanzando por el pasillo cuando todos estábamos dormidos. A veces la tele se encendía solita, con el volumen bajito, apenas murmurando algún programa viejo de los que ya ni pasan, como si alguien necesitara un poco de compañía en medio del silencio. Una noche, cenando todos en familia, mi hermanita, que apenas tendría 5 añitos, se quedó viendo fijamente hacia la esquina del comedor. De repente, señaló con su dedito tembloroso y dijo con voz limpia, sin miedo: «Ahí está la abuelita María. Me está diciendo adiosito». Se hizo un silencio que casi se podía masticar. Mi mamá, pálida como un papel, soltó el plato que estaba agarrando. Cayó sobre la mesa con un golpe seco. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a mirar hacia donde mi hermanita señalaba. A partir de ese momento, el miedo cambió de forma. Ya no era un terror a lo desconocido. Era como convivir con una presencia silenciosa, como si alguien nos estuviera cuidando desde algún rincón oscuro, una sombra amiga que nos acompaña en silencio. Desde que tengo memoria, esa casa me daba mala espina. No era la casa en sí, sino el terreno, el ambiente raro que siempre había alrededor. Era un terreno grande, cercado con una malla vieja y oxidada. La historia decía que antes había sido de una señora adinerada que tenía un montón de tierras por toda la colonia y que, cuando murió, dejó ese pedazo a mi bisabuela, que lo había cuidado toda su vida. Los vecinos nunca lo vieron con buenos ojos. Desde que era niño, me tocó ver pleitos, gritos y discusiones que se armaban a la menor provocación. Pero lo más raro no eran los pleitos, era la gente. Recuerdo una vez, tenía como 8 años, que vi a un señor parado junto a la esquina del terreno. No hacía nada.
Solo se quedaba ahí, inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos, mirando hacia adentro como si esperara algo. No se movía ni cuando pasaban los coches o los perros le ladraban. A veces se quedaba tanto rato que yo me iba a jugar y, cuando volvía, ahí seguía, igualito. Otra vez, una señora que vivía como a 3 casas de distancia empezó a ir a barrer la banqueta frente al terreno. Hasta ahí todo bien, pero era la forma en que lo hacía. Barría y al mismo tiempo movía los labios como si rezara o hablara sola, y cada tanto se agachaba como si recogiera algo pequeñito del suelo, pero nunca veíamos qué era. Se quedaba encorvada, murmurando cosas al aire, y luego se ponía de pie y seguía barriendo como si nada. Mis compas del barrio también notaban cosas. «Güey, esa señora está loca», me decían, o «¿Viste al señor de la esquina otra vez? Parece estatua». Pero nadie decía mucho, porque de alguna manera sabíamos que era mejor no llamar la atención. Cuando estaba en la secundaria, un día salí tarde de la escuela porque teníamos ensayo de la escolta. Era como eso de las 7 de la noche y ya estaba oscureciendo. Venía caminando solo hacia mi casa y, cuando doblé la esquina, vi a un grupo de personas paradas justo frente al terreno. Eran como 6 o 7, todos formados en línea, mirando hacia adentro, inmóviles, como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. No hablaban, no se movían, no hacían nada más que mirar. Me dio tanto miedo que crucé la calle y pasé del otro lado. Caminé rápido sin voltear, pero podía sentir sus ojos siguiéndome. Con el tiempo, nomás me acostumbré a esa extraña sensación de ser observado. Mis papás decían que no pasaba nada, que esa gente siempre había sido rara y que mientras no nos metiéramos con ellos, todo estaría bien, pero yo sabía que no era normal. A los 18 años me fui de la casa. No aguantaba más esa presión invisible, esa incomodidad de vivir en un lugar donde parecía que todos sabían algo que tú no. Hasta la fecha, cada que paso por ahí, si es que paso, evito mirar hacia el terreno. Prefiero ni enterarme si aún están allí, parados, esperando, viendo. Nunca supe qué querían, nunca supe qué cuidaban, pero algo sí sé, no era el terreno, era algo más.